pueda minimizar el generar nuevos residuos para evitar la acumulación de los mismos y para que esto sea una fuente, un vector contagioso, tanto para el hospital, para el personal de salud, como también la comunidad. Recordemos que no solo en el hospital de salud está la comunidad, perdón, los enfermos, sino que también está la comunidad de afuera que puede llegar a infectarse a través de los vectores que son las ratas, mosquitos, chulupis, ¿no? Que pueden haber dentro del centro de salud. Las responsabilidades son importantes para cada una de las instituciones que lo componen. Por ejemplo, como la pirámide hemos visto, el Ministerio de Salud es el encargado de hacer las normas legales, ¿no? De los centros, perdón, que se van a dictar a los centros de acuerdo a los estamentos que se van actualizando bajo la OMS o OPS, ¿no? Mundial, que prácticamente esas organizaciones dan su criterio para que cada uno de los pueblos se rijan a las normas, a las nuevas enfermedades que nos estamos afrontando. Por ejemplo, esta fue la del COVID, ¿no? Que lanzó ciertas normas, ciertas reglas para que evitemos el contagio, ¿no? Sugiriendo a los ministerios de cada país y ya cada país fue adoptando de acuerdo al conocimiento y al avance de la enfermedad, la fue adaptando las leyes a su entorno, ¿no? Y es por eso que se dictó las medidas de bioseguridad cuando estuvimos en el tiempo de pandemia, que eran la restricción de 1 metro, no la acumulación en áreas cerradas, ¿no? Es tener la cuarentena estricta, la desinfección y lavado de manos. Eso prácticamente fueron las leyes que se fueron formando de acuerdo a las necesidades que teníamos por el desconocimiento de lo que era el COVID, ¿no? Luego viene, una vez que estos son difundidas a los centros de salud, el CEDES, que es la institución que maneja los tercer niveles dentro de Santa Cruz, difunde y coordina la aplicación de esta normativa de bioseguridad en los establecimientos de salud. Es decir, que esta normativa va a ir el CEDES y va a evaluar a cada laboratorio, a cada nivel de laboratorio, ¿no? Para saber si se está cumpliendo o no. Y de acuerdo a eso, prácticamente vienen los municipios, que los municipios piden al gobierno los recursos económicos para comprarle material de bioseguridad, establecer el sistema, perdón, la planilla de inmunización que tienen que tener los trabajadores en salud para poder resguardarse tanto físico, ¿no? Con todos los EPP, equipos de protección personal, químicos, con todos los inactivadores, comprando autoclaves, esterilizantes, perdón, equipos de esterilización que son las estufas de esterilización, ¿no? Químicos, glutaraldehído, Sterigenin, clorospar, eh, lavandina o hipoclorito de sodio al 1%, ¿no? Todo eso prácticamente se encarga el municipio, aparte de gestionar las vacunas para que se puedan vacunar el personal de salud. Todo eso tiene que proporcionar el municipio a través de ciertas gestiones que ellos tienen que hacer, uno al sede, ¿no? A la prefectura para poder adquirir lo que son el sistema, la barrera biológica, ¿no? Luego tenemos prácticamente la responsabilidad del trabajador de salud, que es prácticamente de cumplir todas las normas que se rigen dentro del laboratorio, ¿no? Que son normas básicas y normas vigentes. Y si esta persona no cumple porque quiere trabajar a su modo, ¿no? O desconocía la norma, solamente hay algunos casos que dicen, ¿no? Las responsabilidades sobre el no cumplimiento del reglamento será por omisión, perdón, será por acción u omisión, prácticamente lo sé, pero yo quiero trabajar a mi modo. Por error y o negligencia, ya sabía que no se hacía, pero por una necesidad rápida lo hice y bueno, tuvo su consecuencia. Me puedo, por ejemplo, el recapuchado de las agujas, que no debería hacerse ya prácticamente, bueno, ya no se debe hacer según la norma, por comodidad, porque no puedo, me queda muy lejos el cortopunzante, el basurero cortopunzante, quiero sacarlo con la mano, lo encapucho con 2 manos y me pincho, es una negligencia, y por culpa o dolo, ¿no? Prácticamente ya sé lo que hice, por lo tanto asumo las consecuencias. En este caso,
Si es que una persona puede contraer, si se contagia con una persona que tiene VIH, bueno, lastimosamente le puede dar la enfermedad a esa persona y por lo tanto esa persona, recordemos que tiene familia, amigos, ¿no? Que pueden llegar a afectarse psicológicamente como la persona afectada, ¿no? La persona que ha sido pinchada. Entonces tiene que darle apoyo moral, apoyo psicológico y todo lo demás. Por ese motivo, razón, deben cumplirse las normas dentro del laboratorio. También prácticamente las personas que trabajan en un laboratorio, por ejemplo, mi pregunta es, ¿quién es el responsable de de la clasificación y separación de los em, residuos en un laboratorio clínico? ¿Quién me puede decir? El operador. Ya, la persona prácticamente que está trabajando, el operador, el bioquímico que está manejando dentro del laboratorio, es la persona encargada de separar y clasificar sus eh, residuos que ha generado en en los distintos almacenamientos primarios que tenemos dentro del laboratorio. No es responsabilidad del representante de bioseguridad, por ejemplo, él no va a venir a desechar lo que ustedes ensuciaron, ¿no? En el laboratorio nosotros tenemos que tener las buenas prácticas de limpieza igual, que es lo que le decía a sus compañeras anteriormente en la defensa de guía. Le pregunté qué eran las buenas prácticas de limpieza y mencióneme tres de ellas, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos que aprender a ser pulcros y limpios al momento de trabajar. Recordemos que no todos somos higiénicamente iguales. A eso me refiero de que no todos tenemos una buena higiene y unas buenas costumbres de limpieza. Entonces, yo tengo que llegar y desinfectar y limpiar mi zona de trabajo y colocar bajo esta prácticamente eh, Recording in progress. no sé quién estaba grabando, perdón, me dieron la opción para grabar y ya lo habilité. Lo que les decía, prácticamente no todos somos iguales. Las personas que llegan al trabajo tienen que desinfectar su mesón, su área de trabajo, tienen que colocar un soporte o en este caso, papel absorbente, por si hay algún derrame, este no se vaya a expandir en el mesón. Tiene que, eh, al momento, tiene que acomodar todo para que no haya ningún accidente con algún tropiezo, ¿no? Al momento de desplazarse de un sitio a otro, tiene que estar todo en orden. Aparte, siempre las buenas prácticas de limpieza son limpiar antes y después el área de trabajo con limpiar y desinfectar. Después, acomodar todo, tener todo arreglado dentro del laboratorio, ¿no? ¿Por qué? Para evitar que alguien se pueda tropezar y pueda quebrar una muestra, puede haber un derrame y todo lo demás. Evitar todos esos tipos de accidentes dentro del laboratorio, ¿no? Y tener ordenado su área de trabajo, ¿no? Y las cosas lo más cercano posible al sitio de trabajo para no desplazarse y no generar algún accidente. Luego tenemos lo que son las responsabilidades dentro del establecimiento de salud, de acuerdo a la jerarquización que lleva, por ejemplo, los establecimientos de tercer y segundo nivel contienen lo que es a la MAE, que es la máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Que una de sus funciones prácticamente es asignar presupuestos anuales para la sostenibilidad del programa establecido, es decir, cuando le presentan su plan institucional, ¿no? Que es un plan regido bajo ciertos objetivos que se trazan, ya sea los jefes de área, ya sea lo que es bioseguridad. Bueno, mayormente lo plantean los jefes de área y se lo pasan al jefe de representante de bioseguridad para que él pase a la MAE y se puedan hacer estas capacitaciones de acuerdo al tiempo establecido que ellos tienen anualmente, ¿no? O puede ser semestral o trimestral. Que el establecimiento de salud cuente con un programa de bioseguridad y cumplir y hacer cumplir lo establecido en la norma por los establecimientos y salud del presente reglamento, ¿no? Bueno, y esta persona prácticamente designa a un representante de la institución que dirija y tenga la responsabilidad de llevar al frente del programa de bioseguridad, es decir, el representante del comité de bioseguridad como componente fundamento del comité de vigilancia y epidemiología, ¿no? Y bueno, dentro del primer nivel no existe una MAE, pero el médico
actúa como la parte administrativa, ¿ya? Esto no entra mucho en la primera, eh, el primer examen, ¿ya? No vamos a avanzarnos mucho. Esto puede ser funciones del comité y subcomité de residuos sólidos, que prácticamente bueno, es hacer la gestión del programa el programa institucional, ya, de bioseguridad, con ciertas capacitaciones y evaluaciones que se le va a hacer al personal, ¿no? Organizar y ejecutar y evaluar el programa de bioseguridad y salud ocupacional, investigación y manejo de accidentes, desarrollos de medidas de protección, ausentismo y sus causas, la evaluación de riesgo, prácticamente esta parte del comité ve todo lo que es los posibles riesgos dentro del laboratorio que pueda suceder con el personal de salud, ¿ya? Para evitar estos riesgos, ellos hacen prácticamente una capacitación en cuanto a contingencia, hacen una capacitación en salud ocupacional para evitar, si es que sucediera un accidente, cómo debe o cómo deben seguir el procedimiento los trabajadores, ¿no? Bueno, estos ciertas funciones que debe cumplir el comité, ¿ya? Algo importante que ustedes deben recalcar como es pregunta igual de examen es el marco legal de cómo se creó la norma del manejo de residuos sólidos. Aquí está prácticamente cronológicamente cómo se ha creado. Hasta aquí, hasta donde dice ya la norma 69001 y 69009 que habla de manejo de residuos sólidos, fue ya creada la norma y fue difundida más abajo, ¿no? Hacia todos fue ya pronunciada en la Gaceta del Ministerio y luego fue difundida a todos los centros de salud. Bueno, este es un plan institucional que ya tuvieron ustedes la tarea, ¿no? Las normativas que ya fueron subidas a la Gaceta del Ministerio de Salud, el manual de limpieza para establecimientos de salud, cómo deben ser limpiadas las áreas, pero esto prácticamente lo vamos a avanzar en el tema 7, manejo técnico de residuos sólidos generados en los establecimientos de salud. Aquí hay algo importante, jóvenes. Dentro de la composición de residuos sólidos tenemos el 80-20. Recuerden, 80% residuos comunes y 20% residuos peligrosos, que se subdivide en 15% infecciosos, 4% químico farmacéutico o residuos farmacéuticos y 1% radiactivo. ¿Qué quiere decir esto? Este sería un buen porcentaje de acuerdo al diagnóstico del CEDES prácticamente para tener un buen manejo de residuos sólidos. Esto quiere decir que el establecimiento de salud que estoy evaluando cumple con las normas de eliminación de residuos sólidos. Es decir, lo ideal sería que cumplan con el 80-20, la cual la causa que esto puede llegar a generar un buen manejo sería la separación en origen. Entonces, la base del éxito de este programa sería la correcta separación y clasificación de los residuos sólidos en el origen donde han sido generados, ¿ya? Si hay una variación en cuanto al porcentaje de esto, ¿por qué causa sería? Por ejemplo, yo Por puedo una tener mala ya una mala clasificación. ¿Qué más? Tres posibles causas deben haber. Ya me dieron una primera que fuera una mala clasificación de los residuos sólidos, que sería la principal, ¿no? La mala clasificación es la principal. ¿Cuál sería la otra? Uno sería prácticamente, ustedes como estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel de Moreno, tienen esta materia como fundamento para los laboratorios. ¿Ya? Para entrar a los laboratorios. Las universidades privadas no tienen este tema de lo que es bioseguridad y manejo de la normativa. Entonces puede ser que en su trabajo ustedes pueda trabajar un estudiante o un interno de otra universidad que no lleve este tema y él no sepa este tema en especial. Ellos lo llevan muy superficialmente, no lo llevan a profundo, es por eso que mayormente son castigados en lo internado, ¿no?
pero puede ser el desconocimiento de la normativa, puede llegar a generar por una mala clasificación, una descompensación en los porcentajes adecuados de los residuos, ¿no? Otra prácticamente sería Ah, la falta de capacitación al personal de limpieza. Recordemos que también el personal de limpieza influye mucho en cuanto, de nada sirve que yo haga mi separación en origen si ellos al momento de trasladarlo para el almacenamiento final, puede ser de que lo contaminen mezclándolo en el carro recolector o dentro del almacenamiento intermedio. Bueno, dentro de lo que es el manejo o el transporte de los residuos sólidos, tenemos el manejo interno, que viene a ser dentro del establecimiento de salud, que viene a ser desde la clasificación y separación en origen, que se hace dentro del almacenamiento primario, previamente inactivado. Se recuerden que siempre los residuos se inactivan antes de eliminarlo, ¿ya? Recolección y transporte interno, desde el almacenamiento primario al almacenamiento intermedio se lo lleva de forma manualmente y luego, después de que cumple eh, tiempo estratégico, perdón, su tiempo en el almacenamiento intermedio, estos son llevados directamente al almacenamiento final, ¿ya? El almacenamiento primario prácticamente puede contener los residuos de 6 a 8 horas, depende de cuánto tenga el turno el laboratorio, ¿no? Y puede durar 12 horas dentro del almacenamiento intermedio y 24 horas en el almacenamiento final. Luego tenemos el manejo externo, que es el operador de los residuos que viene a ser prácticamente Piraí, ¿no? La empresa Piraí que hace la recolección y el transporte externo que lleva desde el almacenamiento final del establecimiento de salud hacia la disposición final, que sería el vertedero de Normandía, ¿no? ¿Qué viene a ser residuo? Prácticamente residuo en salud. Residuo en salud es todo material o subproducto sólido generado durante la prestación de servicios asistenciales, laboratoriales, de investigación o producción, ¿no? Eso prácticamente debe ser un concepto de residuos sólidos dentro del área de salud. Bueno, esto prácticamente ustedes lo saben. Esto es, bueno, aparte de esta pregunta de examen, esto lo van a ver todo el semestre en PIT 2, ¿ya? La clasificación de residuos sólidos, que ya lo deben saber. Y esto, si ustedes quieren, tomenle captura, véanlo, son ejemplos de examen porque les pueden pedir ejemplo de su clase A1, ejemplo de su clase A2, ejemplo de su clase A3, cómo se inactivan esto, ¿ya? Por ejemplo, hagamos de cuenta en el A1, por ejemplo, los cultivos o inóculos o medios de cultivo que ven ahí prácticamente, estos que ya son sembrados en caja Petri, como lo ven acá, ya crean colonias de bacterias. Estos primeramente tienen una inactivación con autoclave a 121 grados centígrados por 20 a 30 minutos, ¿no? A una presión de una atmósfera, que estos por las altas temperaturas desproteinizan las bacterias, ¿no? Y llevan a morir por apoptosis. Ah, mm, Luego de ser autoclavada, esta caja se desecha todo el agar en una bolsa roja con cal para que éste absorba la humedad del medio de cultivo ya prácticamente inactivado y igual aparte de que lo absorbe la humedad, elimina los malos olores y luego la caja va a ser lavada con hipoclorito de sodio al 1%, ¿no? Luego, después del proceso de lavado, pasan a esterilizarse a 180, perdón, 160 entre 160 a 180 grados centígrados por una hora en las estufas de esterilización, ¿no? Ese es el proceso de inactivación de los cultivos, inóculos o medios de cultivo, ¿no? Que se manejan en laboratorio. Entonces, ya saben, manejan dos tipos de inactivación química que son el hipoclorito de sodio y la cal, ¿no? Em, un método físico sería el autoclave y luego la estufa de esterilización. Si vamos a la subclase A2, los coágulos de sangre, suero o plasma, que son los derivados, los componentes de la sangre, perdón, estos prácticamente si son muchos, se deben reunir todos en un recipiente boca ancha, se mide el volumen del residuo generado, es decir, si tiene 100 ml
de coágulo, yo debo sacar por cálculo, eh, que lo vamos a ver en la siguiente clase, en la clase 2 cuánto de residuo se ha generado y en base a eso calculo y saco mis cuentas para hacer la dilución del hipoclorito de sodio al 1% y echarle a ese residuo generado para inactivarlo y luego decantarlo y eliminar los coágulos que ya solamente han sido inactivados. ¿Ya? En la subclase A3 son prácticamente residuos anátomo quirúrgico patológicos, ¿ya? En estos vienen a ser tejidos, órganos, fetos, placentas anatómicas, fluidos resultantes de cirugía, muestras para análisis, ¿no? Y fluidos corporales que estos prácticamente se inactivan solamente con cal. Luego tenemos los cortopunzantes, que prácticamente estos son eliminados en un recipiente rígido de boca tamaño alcancía, que se lo tiene que esperar a que esto se llene las tres cuartas partes o el 80% de su capacidad. Luego se inactiva con hipoclorito de sodio al 1%, se espera 20 minutos, se decanta y luego se elimina con etiqueta, ¿no? Con una etiqueta colocada en la botella como residuo cortopunzante inactivado. Luego este residuo prácticamente eh, se tiene que, hay que tener mucho cuidado al momento de decantar y no apretar la botella, porque al apretar la botella puede romper la pared de la botella y ustedes pueden pinchar, ¿ya? La subclase A5 viene a ser las partes de cadáver, las partes de animales contaminados o cadáveres que prácticamente igual se eliminan con cal, mediante con cal. Y la subclase hace asistencia a pacientes de aislamiento, que bueno, son pacientes que tienen alguna patología que pueden transmitirse y por lo tanto pueden llegar a infectar tanto al personal de salud como a los otros enfermos cercanos a ellos. Entonces estos residuos se deben clasificar de una manera aparte, ¿no? Tenemos los residuos clase B1 radiactivos que forman el 1% de los residuos sólidos eh, que hay que tomar en consideración su clase B2, que según la norma 69007 se debe eliminar de forma diferente a través de un encapsulamiento por la acción farmacéutica que tiene el medicamento, ¿no? De esa manera se debe inactivar y se debe encapsular. Y por último, los químicos peligrosos, que son los que manejamos, los ácidos, bases fuertes, que son sustancias tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivas, reactivas, que pueden llegar a producir daño al momento al operador, ¿no? La clase C, que es una clase prácticamente común que se puede reciclar, como lo hemos visto según la norma 69009, que se puede salvar del laboratorio y que se puede utilizar ese fondo que ingresa para el uso del personal de salud. Bueno, el manejo de los residuos sólidos por colores ya lo conocen: rojo infeccioso, azul, perdón, azul especiales y negro común. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? ¿O no hay ninguna? Se entendió, creo, porque ha sido lo más preciso posible. Luego tenemos lo que son las normas bolivianas de manejo de residuos sólidos, que este ya es más cortita. ¿Se observa la otra diapositiva? Sí, Ya, perfecto. La norma boliviana de los residuos sólidos generados en los establecimientos de salud, de acuerdo cronológicamente como se armaron, ya lo han visto ustedes en la anterior diapositiva, tenemos que dar las definiciones prácticamente de esto. Primero, la norma 69001 da el vocabulario o las definiciones de las palabras que nosotros desconocemos aún para que ustedes puedan entender de lo que habla la normativa, ya con algunas palabras como hemos visto: fómite, cabinas de bioseguridad, antisépticos, asépticos, asepsia, todo eso, le va a dar las definiciones, la norma de 69001 para que puedan entender. Dentro de la 69002, que es prácticamente diagnóstico de caracterización, el diagnóstico es prácticamente un estudio del conocimiento de la situación, cómo se están manejando los residuos sólidos en un establecimiento de salud.
¿ya? A través de esto es mediante una recopilación en análisis y sistematización de la información. ¿Cómo se va a hacer este diagnóstico? Se hace un estudio de 8 días dentro del establecimiento de salud, que esa sería la precaracterización. Yo el día cero, uno de esos 8 días le voy a contar como día cero, que no va a contar ese día porque voy a eliminar todos los residuos en todos perdón, mis almacenamientos. Es decir, no voy a dejar ni un residuo de nada dentro de las bolsas, ¿no? Y entonces desde el primer día hasta el séptimo voy a pesar mis bolsas de acuerdo a los residuos que voy generando, ¿ya? Luego hago la sumatoria total y luego hago el porcentaje, el 80-20, para ver si esto lo cumple o no lo cumple. Luego tenemos lo que son las normas 69003 que vienen a hablar del almacenamiento. Esto prácticamente nos establece los requisitos que deben reunir cada uno de los almacenamientos, clase A, B, subclase B2 y clase C, para ser utilizados dentro del establecimiento de salud. Recordemos que tenemos tres tipos de almacenamiento: inicial o primario, intermedio, secundario y el almacenamiento final o terciario, ¿no? Dentro de lo que son el almacenamiento primario, debe cumplir con ciertas características como ser uno de recipientes plásticos o duros, de fácil lavado, bordes curveados, con tapas vaivén, que tenga bolsas de polietileno. Para los cortopunzantes deben ser bidones rígidos con apertura tamaño tapa alcancía, ¿no? Y para los especiales un cartón rígido, ¿no? Especial. ¿Qué deben contener estos? Aparte de ser de fácil lavado, peso ligero, resistentes, identificados, ubicados estratégicamente para cada tipo de residuo cerca del lugar de origen, respetando las bolsas y los códigos y la simbología, ¿no? Las bolsas que deben tener los almacenamientos intermedios, en este caso deben ser de polietileno, impermeable, de espesor de 60 a 120 micrones, de color opaco, sin roturas o imperfecciones y resistente, ¿no? Recordemos que va a ir el acopio de todo el almacenamiento inicial dentro del intermedio, por lo tanto debe ser una bolsa mucho más rígida. Como recipiente primario, los cortos punzantes es un envase rígido con tapa con apertura tamaño alcancía. Debe ser llenado hasta las tres cuartas partes de su capacidad. Debe estar identificado y cerrado herméticamente con una tapa rosca, ¿no? Lo máximo que puede durar un almacenamiento primario de cortopunzantes en un centro de salud son 7 días, ¿ya? Si en 7 días no se llenó, igual se inactiva y se elimina. ¿Esto por qué? Porque la sangre se seca y puede provocar aerosoles, es decir, se convierte en polvo y si estamos agitando, llevando de un lado al otro este recipiente, puede provocar aerosoles. Pregunta de examen: ¿dónde pueden estar los almacenamientos intermedios? Estos son sitios, pueden estar ubicados en sitios diferentes, en lugares estratégicos temporales, de depósito temporal, ¿ya? Los recipientes suelen ser rígidos, resistentes, conforme a la clasificación de residuos sólidos, y contienen facilidad al lavado y desinfección. Igual de bordes curveados tiene que ser. El almacenamiento final tiene que ser un lugar que contenga una puerta de entrada y de salida, que contenga corrientes de aire con ventilación normal prácticamente, ¿ya? Y tener identificado cada uno de los basureros que ven ahí, los contenedores, ¿ya? Y las paredes deben ser lavables al igual que el piso, ¿no? Debe contener igual un baño para el personal, el operador que está ahí manejando, y estar alejado del establecimiento de salud y de la zona de operación. La 69004 habla prácticamente del transporte y recolección de las muestras. Esta nos dice cómo deben ser recolectadas las muestras. Si fuera internamente, puede hacerse manual o mecanizado, ¿no? Si estamos dentro de un primer nivel, siempre es manual. Y algunas veces se lleva, como hemos visto, el basurero de intermedio tiene rueditas, entonces de esos basureros compran para llevarlos del intermedio al final, ¿no? Si fuera un hospital de segundo y tercer nivel, estos prácticamente contienen unos carritos recolectores de basura que llevan la basura de acuerdo al cronograma que ellos tienen, o la ruta que ellos manejan para la recolección de los residuos sólidos por servicio. Eh, bueno, la base para la recolección diferenciada es la separación de los residuos en el punto de generación, ¿no?
seguimos con esa prácticamente, ese es el punto, la base del éxito para el buen manejo de residuos sólidos. El transporte interno consiste en trasladar los residuos del lugar de generación del almacenamiento primario al almacenamiento intermedio, ¿no? Esto se debe hacer la recolección en lugares menos transcurridos, no en horarios de almuerzo, no en horarios de visita y no en horarios de comida, ¿no? Aquí está la recolección interna. Este carrito debe cumplir igual condiciones, que debe estar diseñado que asegure la impermeabilidad y la estabilidad, rápidos y silenciosos, y la facilidad de lavado y desinfección de los mismos, ¿no? Prohibido hacer eh, este cargo de las bolsas de los residuos sólidos de esta manera, apoyándose al cuerpo o arrastrando, porque podemos provocar algún derrame, ¿no? O un accidente con un cortopulsante. Siempre debe recolectarse alejado, alzado y alejado del cuerpo, ¿no? A una distancia aproximadamente de 1 metro. No se deben mezclar tampoco los residuos dentro de el carro recolector. Seguir la ruta establecida, ¿no? Luego vemos el tratamiento, que son todos los métodos que deben ser aplicados internamente o externamente de los residuos clase A, su clase B2 que se generan en los establecimientos de salud. Para este sistema de tratamiento existe la incineración, el autoclavado y la desinfección química. El autoclavado prácticamente que es eh, uno de los métodos físicos como de alta eficacia, ¿no? Al igual que la esterilización. Y luego tenemos lo de baja eficacia, que sería la desinfección química, como el hipoclorito de sodio y la cal apagada, ¿no? ¿Por qué el hipoclorito de sodio? Porque tiene una vida útil de 24 horas. ¿Por qué tiene vida útil de 24 horas? Porque baja su concentración de acuerdo a la intensidad de luz que entra en el laboratorio y este no está en un recipiente opaco como debe estar, ¿ya? Para mantener su concentración. Al darle la luz, se va degradando la concentración, por lo tanto no va a tener la efectividad de inhibir las bacterias y de minimizar la proliferación de bacterias en los materiales que yo voy a utilizar para inactivar. Bueno, ya hemos visto la inactivación, que es prácticamente lo mismo del tema uno, cómo deben hacer, ¿no? Aquí está la identificación de alta eficacia mediante autoclave o calor seco que es estufa y la desactivación química con hipoclorito de sodio. La disposición final prácticamente establece los requisitos que debe cumplir la disposición final, es decir, el relleno sanitario para poder almacenar lo que son los residuos clase A y su clase B2 en los establecimientos de salud, ¿no? Que vienen a ser residuos que son generados en los diferentes niveles de establecimientos de salud y llevados para Normandía, ¿no? Para el relleno sanitario. La clase B2, como les dije, solamente se maneja los residuos clase B farmacéuticos en la norma 69007. Estos se deben inactivar de acuerdo a al principio activo que estos contienen y se encapsulan, ¿no? De acuerdo al producto biológico que ellos tienen, ¿no? Excepto las vacunas, que las vacunas se autoclavan. La señalización, el uso de señaléticas debe contener menos palabras, el mínimo de palabras y símbolos para que estos puedan ser entendibles, ¿no? Es de acuerdo al código de colores, igual para poder dar una información debe cumplir con un código de colores. Por eso les dije a ustedes yo qué significaba el azul, rojo, verde y amarillo. Eso debe cumplir. Y el aprovechamiento, bueno, ya vimos prácticamente igual todos los materiales que se pueden reaprovechar, que se pueden hacer, ¿no? Frascos de vidrio, cobertores de aguja, envolturas de papel y plástico, cajas de cartón, y frascos de suero. Bueno, jóvenes, creo que todo eso es lo que ustedes querían saber. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿No hay ninguna? Mm, Doctor, una consulta, ¿cómo se inactiva la orina? He visto que en algunos hospitales creo que como la desechan al desagüe porque tienen ¿cómo se Claro, dice? se pueden desechar al desagüe y las orinas que son contagiosas como los pacientes con VIH, estas se desechan al desagüe y en el envase se pone hipoclorito de sodio, ¿no? Llenando las 3/4 partes, se deja inactivar por 5 minutos
Estos residuos prácticamente cuando son pacientes con VIH, hepatitis B y enfermedades infectos contagiosas, mayormente lo que hacen lo decantan y el envase lo inactivan con hipoclorito de sodio, ¿ya? Y luego estos son desechados, el envase que contenía la muestra, ¿no? No sé qué otra pregunta tienen o no hay más preguntas. No hay ninguna otra pregunta. Todos le entendieron a las preguntas de la doctora cuando le hacían en la defensa de guía. ¿O hay alguna pregunta que les quedó en duda de la defensa de guía? Disculpe, en el caso del plan institucional, creo que había preguntado una pregunta así. ¿Nos voy a explicar más o menos a qué se refería con eso? Un plan institucional. El plan institucional, como le dije, es un programa que lleva el laboratorio a través de los representantes de área, de los jefes de área. Ellos arman un plan institucional en cuanto a las falencias que tiene el personal en el área, ¿no? Si es bioseguridad, en todas, entonces el representante de bioseguridad va a armar una charla en general para todos, por ejemplo, ¿no? La clasificación de residuos sólidos. En este caso, nadie la está cumpliendo porque se vio a través de un diagnóstico que no estaba, habían variaciones dentro de los porcentajes. Entonces, ¿a quién va a llamar? Va a llamar a los técnicos, a los bioquímicos y a los internos, ¿no? En este caso, si fuera un hospital de enseñanza, igual. Y se le va a llevar la capacitación en tal fecha para todo ese personal y deben cumplir, ¿no? Todo. Eh, si fuera solamente para recepción de muestras biológicas, entrarían técnicos y entrarían secretarios o recepcionistas, ¿no? De acuerdo yo a cómo voy a plantear mi objetivo para la actividad que yo quiero hacer, la capacitación que yo quiero hacer, debo ser muy específico para eso, para que al momento de hacer la capacitación pueda planificarse en un tiempo definido y abordar a qué tipo de población yo quiero llegar. Siempre, siempre en laboratorio se trata de llegar al 100%, ¿no? Que esa sería la meta de la capacitación, ¿no? Que eso lo medimos con la asistencia del personal. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. ¿A qué clase pertenecerían los empaques de medio de cultivo o empaques de jeringa? Eso no lo tengo muy claro. Empaques, si hablamos de empaques, es como yo, si yo le diría, el bombón fuera un residuo sólido, pero no mejor así, el bombón sería prácticamente un instrumento para tomar muestra, un bonobón, ¿ya? Se supone, pongámoslo así, como si fuera la jeringa dentro de su empaque. Ya, si yo voy a ocupar la jeringa para tomar muestra, pregunto el empaque del bombón o bonobón, que sería el instrumento para tomar la muestra, ¿cuál se contamina? ¿El bonobón o la envoltura? El bonobón. Entonces, a eso me voy, ¿no? Si fuera la jeringa, entonces si que en este caso la jeringa se fuera la que se vaya a contaminar porque va a tomar la muestra, el empaque, ¿dónde iría entonces? ¿A qué clasificación? Residuos comunes. Exactamente. Respondía la pregunta. Por lo tanto, ¿necesita alguna inactivación o manejo inicial? Pregunto. ¿El empaque de la jeringa necesitaría algún tratamiento en especial con hipoclorito, con cal, con autoclave para ser No. No, eliminado? no. Entonces, no procede y es directamente eliminado a la bolsa negra, ¿no? De residuos comunes. Ahora, si yo le digo un bajalengua estéril, ¿a qué clasificación iría? Como manejo inicial, ¿qué tendría que hacer con un bajalengua estéril?
o un hisopo para COVID estéril, cualquiera de los dos. Vamos, chicos, piensen. Alguien que me dé una respuesta, aunque sea errónea, Al de residuos comunes, porque no se ha usado. Entonces, porque no se ha usado. A ver, ¿quién dice lo contrario de su compañera Valeria? ¿O quién opina diferente? ¿Será que va a residuos comunes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Nadie más va a responder? Bueno. Sí, como dijo su compañera, porque no tuvo contacto con el paciente, todo residuo que tenga contacto con el paciente, así sea una torunda con alcohol que se haya hecho la asepsia, ya tuvo contacto con el paciente, por lo tanto va a los residuos clase A infecciosos. ¿Por qué? Porque ya tuvo contacto con el paciente con mucosa tópica. Entonces, si no ha tenido contacto con el paciente y se mantiene estéril, esto por lo tanto es residuos comunes, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Creo que no hay ninguno. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Espero que le haya servido. Esta auxiliatura no lo tuvo el otro grupo porque me avisó muy tarde un día antes del examen y no podía dárselos un día antes del examen porque estaba muy ocupado entre semana. Por eso es que le digo a usted, sábado, domingo es mi único día libre que tengo de 2 a 5 y por lo tanto yo me organizo de esa manera, ¿ya? Porque de lunes a viernes estoy muy ocupado en la universidad, aparte de mis estudios, mis maestrías me consumen tiempo porque son tareas en las noches y fines de semana tengo mayormente tiempo para organizarme en toda la semana. Espero que les haya servido. Cualquier cosa, igual estoy a respondiéndoles mensajes en cuanto pueda, ya por WhatsApp, cualquier duda que tengan, ¿ya? Bueno, nos vemos el día martes, creo que es su examen. Doctor Me Kevin, imagino que a las 1:30, 1:30. Dígame. doctor, una pregunta más o menos de los casos clínicos que la doctora pone en el examen, ¿cómo son? ¿Puede darnos un ejemplo, por favor? Es solamente cuestión de razonamiento. Es razonamiento y criterio propio. Es decir, ustedes tienen que leer y saber de lo que se está tratando. Ustedes ya conocen lo que son los niveles de laboratorio. Por favor, no se confundan niveles de laboratorio con niveles de bioseguridad que no tienen nada que ver. Puedes relacionarse en algunas veces si, por ejemplo, ah, en este caso, un hospital de tercer nivel, por lo tanto, ¿qué nivel de bioseguridad va a manejar? Yo hablo del San Juan de Dios. En el San Juan de Dios ocurrió un accidente. eh, en- Entró una paciente familiar de un bioquímico que le pedían hemograma, dengue, TP, TGO, TGP, ya, en la cual se obtuvieron sangre total, suero y plasma. ¿Cómo deben ser tratadas estas muestras? ¿Cómo debe ser tratada cada muestra que entra del paciente en el laboratorio, de cada paciente? ¿Cómo deben ser tratadas? Deben ser tratadas como altamente infecciosas, todo lo que sea. Exactamente, muy bien, Marino Cárdenas, ¿no? Muy bien, excelente. Deben ser tratadas como fuente potencialmente infecciosa para ustedes. Es decir, por más que sea mi familiar, por más que sea mi hermano, mi primo, mi novia o lo que sea que ustedes tengan, debe ser tratada como potencialmente infecciosa, porque no estamos 24 horas con el paciente, ¿no? No estamos
con ellos las 24 horas y no podemos asegurar si están todos correctamente eh, sanos, ¿no? Ya, dentro de eso, el Hospital San Juan de Dios, ¿a qué nivel pertenece? Segundo nivel. Tercer nivel. Tercer nivel, no hay segundo nivel, ¿ya? Y por lo tanto, según los riesgos, nivel de riesgo que viene a ser casi igual a los niveles de bioseguridad, se maneja patógenos potencialmente infecciosos que pueden repercutir una enfermedad de grave a moderada eh, para el personal de salud, pero que tiene tratamiento, y para el personal para la comunidad igual, ¿no? Que puede ser leve. Para eso, le pregunto yo a ustedes jóvenes, ¿qué nivel de bioseguridad manejan esa clase de hospital? ¿Uno, dos o tres? El 2. Sería tres, El 3. 3 y 2 Igual, ¿no? sería, ¿no? Tres. 3 y 2 exactamente, ¿no? Recordemos que ya es un nivel 3 que tiene microbiología, pero en algunos laboratorios, pero en algunos hospitales no puede tener más que solamente bacterios, ¿no? Hacen bacterio, por lo tanto, pertenece a un nivel 2 de bioseguridad. ¿Por qué? Porque contiene cabinas de bioseguridad que tiene filtros EPA. Entonces, lleva el nivel 2 de bioseguridad, pero en muchos casos, si es un nivel 3 tiene que llevar el nivel 3 de bioseguridad igualmente. ¿Ya? Van a repasar los niveles de bioseguridad, busquen niveles de bioseguridad en Google o repasen de PIP 1, ¿ya? En cuanto a eso, para que ustedes puedan tener en cuenta qué clase de nivel de bioseguridad puede tener cada hospital. Recuerden que primer nivel son centros de salud, segundo nivel hospitales municipales y tercer nivel un hospital con mayormente designado para un solo tipo de paciente. Por ejemplo, el San Juan de Dios y el Obrero tratan personas adultas mayores. ¿Ya? El hospital de niños solo a niños, hospital de la mujer o maternidad solo a las mujeres embarazadas, ¿no? Hospital oncológico solo a pacientes con cáncer y así sucesivamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Yo sí, doctor, quería preguntarle si alguno de los compañeros quizás pudo grabarla la clase. Ay, no No me sé. acuerdo a quién le di la autorización. Había uno de sus compañeros que me pidió la autorización y él fue el que Se grabó la clase. llamaba Fabiana, se llamaba. Ya, entonces a su compañera Fabiana le piden que le suba el video a su grupo. No, no creo que pese mucho. Ya, gracias, doctor. ¿Ya? Bueno. Cualquier cosa, ya saben, jóvenes, me escriben, me mensajean. En cuanto yo tenga tiempo, les voy a responder, ¿ya? Que tengan buena tarde, jóvenes, descansen. Nos vemos el día martes en la tarde, al mediodía para su examen. Hasta luego. Luego, Gracias, gracias. Hasta doctor. luego, doctor. Muchas gracias.